Seguro que has escuchado ya un montón de noticias relacionadas con DeepSeek. Todos los grandes medios se han hecho eco de cómo una empresa china ha hecho público un modelo que compite de tú a tú con OpenAI y que ha costado menos de 10 millones de euros. Si quieres conocer a fondo, en profundidad, los detalles y las claves de DeepSeek V3 y R1, quédate que te los contamos. La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidas, bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Y hoy está conmigo Íñigo Elcoz, bienvenido. Muchas gracias, un placer, como siempre. También está con nosotros Víctor Goñi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos Larriu, ¿qué tal? Hey, un gusto estar otra vez por aquí. Y Josu Gorostegui. Buenas tardes, sí, Guillermo. Y este que os habla, Guillermo Barbadillo. Hoy, Josu, nos traes un tema que ha estado muy de actualidad y que no hemos podido tratar antes en la tertulia porque estabas de vacaciones en Tailandia. La verdad que sí, se nos ha ido atrasando un poco, pero bueno. Es que, de hecho, lo íbamos a haber tratado justo la semana antes de que explotara todo, porque el primer paper de DeepSeek es de finales de diciembre. Eso es. Aunque no explotó todo hasta finales de enero. Pasó un mes. En realidad es algo curioso porque se anunció DeepSeek V3 sí. Allá por diciembre, se anunció DeepSeek R1 allá por enero. Y fue una semana más tarde, o sea, hubo una semana de delay cuando ocurrió ese crash de Nvidia donde perdió pues 600.000 millones de valor en bolsa y fue el lunes negro, la mayor pérdida bursátil en la historia de la bolsa americana. Eso fue solo en un día y fue algo que pilló en realidad por sorpresa porque fue armándose una bola, digamos, un fin de semana cuando ya... Igual las personas que estamos más metidas en ese segmento ya habíamos leído el paper y habíamos visto el interés de eso, pero en un fin de semana pues se montó en pánico todo el mundo y el lunes pues cayó todo. Y nos amenazaste y no hemos podido hablar de ello hasta ahora. Bueno, o sea, si sacan DeepSeek R2, tenemos que vender rápido las acciones de Nvidia. Bueno, es un tema interesante, la verdad. Pero bueno, por poner a la gente un poco en contexto, ¿vale? Sí que es interesante ver cómo ha evolucionado todo. En el capítulo anterior hablábamos de Grok, ¿vale? Que sí que había sido entrenado, pues digamos, con un approach más de fuerza bruta, ¿vale? Sin embargo, en este caso, tenemos un laboratorio chino que ha ido con un approach completamente diferente, con recursos mínimos, teniendo en cuenta que en China no disponen de las últimas GPUs y tienen que conseguirlas pues por mercado negro o tienen acceso a una generación antigua, pues han conseguido entrenar dos modelos, en realidad DeepSeek V3 y DeepSeek R1, pues pusheando un poco los límites de la optimización, ¿vale? Que es un poco lo que veremos. Bueno, un matiz, Yosu, no es tanto una generación antigua, sino la generación actual pero capada. O sea, no sé cómo están las provisiones ahora porque van evolucionando, pero por ejemplo con las H100 a ellos les vendían H800, ¿no? H800, que creo que era la misma tarjeta con menos velocidad para conexión con otras gráficas. Que entonces, al final en el clúster la comunicación iba a ser más lenta entre GPUs, pero la potencia yo creo que era la misma y creo recordar que quizás tenían un poco más de memoria, pero eso no estoy seguro. Pero vamos, no compiten en igualdad de condiciones que las empresas americanas, eso está claro. Pero hoy no existe ya un modelo más novedoso que el H100. Sí, hoy yo creo que ahora ¿cuál es la última? ¿La B100? ¿Puede ser? Creo que es la A100, ¿no? No. La A100 es más antigua que la H100. Vale. Y yo creo que la actual es la B100, y la B200 creo que va a salir, no estoy seguro. La 5090. La 5090 la sí, estás en el terreno gaming, sí. Pues bueno, un poco por poner el contexto general, sí que es cierto que todo esto que estamos hablando siempre de entrenamientos, de Grok, de OpenAI, sí que requería cifras astronómicas en entrenamiento. Es decir, podemos comentar que es algo trivial entrenar un modelo de IA y que solo requiere inversión económica,
pero no estamos hablando de una inversión económica de $1 millón. Estamos hablando de cifras astronómicas para hacer un entrenamiento. Entonces, esto al menos sí que hacía que era un coto cerrado para grandes empresas. Sí. Es decir, podías decir que lo puede hacer cualquiera y en 10 meses lo tienes montado, pero no todo el mundo puede hacer ese desembolso, ¿no? Entonces, al final en este sector pues estaba OpenAI con su inversión gigántica, estaba Anthropic, que al final ha recibido muchísimo dinero por parte de inversores, miles de millones de dólares. Amazon, por ejemplo. Eso es. Y estaba Gemini, pues que con Google, pues que tienen una cantidad también muy grande de dinero. Bueno, y estaría Meta con Eso una es. estrategia diferente a... Exacto, justo iba a comentar eso. Estaría Meta con un approach un poco diferente en el que pues publicaban los modelos open source y hacían publicaciones. Sí, y por dar más información, Josu, por ejemplo, Llama 3, el modelo más grande de todos, estaríamos hablando de que costó entrenarlo unos 70 millones de dólares. Entonces, en este contexto, pues entra DeepSeek. Es una inteligencia artificial creada y en los benchmarks se ve que pues está al mismo nivel que los mejores, ¿vale? Si habéis probado DeepSeek, es una aplicación disponible en el App Store, te la puedes descargar. En los momentos de hype absoluto, pues se posicionó obviamente la primera en las descargas. Incluso hubo un momento en que no te podías ni loguear de todas las descargas que había. Pero bueno, en rendimiento, si la usas correctamente, es decir, si comparas 1 a 1, DeepSeek R1 con el modelo razonador de OpenAI y DeepSeek V3 con GPT-4, pues realmente no es mejor. Están al mismo nivel, pero no es mejor. Como decíamos, el modelo es open source, han publicado los pesos, no han llegado a publicar con qué datos lo han entrenado, ¿vale? Por lo que sea. Por lo que sea, eso es. Pero bueno, pues es una diferencia razonable con respecto a lo que suelen hacer pues OpenAI y los demás, ¿no? Entonces, como comentábamos un poco antes, debido a este costo tan reducido de entrenamiento, que estamos hablando de $5 millones el entrenamiento en sí, ¿vale? Pues hubo una crisis en el mercado, pues por razones un poco sorprendentes, ya que al final, como decíamos, sigue usando tarjetas gráficas Nvidia y el primer damnificado pues fue Nvidia. En ese lunes negro hubo la mayor caída bursátil y pues se suponía, o al final la motivación venía pues porque con un coste de entrenamiento tan reducido se deducía que no iba a hacer falta tanto Nvidia en el futuro. Pero bueno, ya a un mes más tarde Nvidia se está recuperando porque bueno, pues la caída era un poco un espejismo, y esto me viene a comentar un poco la paradoja de Jevons en inteligencia artificial. Es decir, a pesar de que optimicemos el hardware, la demanda de recursos computacionales pues va a seguir creciendo. Podemos optimizar todo lo que queramos, pero eso no significa que de repente vayamos a usar menos GPUs, sino que el coste, o sea, el número de GPUs que utilicemos pues será ampliado a mayores casos de uso. Bueno, al final lo que demuestra un poco la situación es que las conclusiones que saca el mercado de las noticias y las cosas que aparecen suelen ser erróneas. Al final, si no eres un experto y no eres capaz de ver que técnicamente no tiene sentido esa decisión y vendes, o sea, ¿qué ha pasado con las acciones de Nvidia? Pues que el que quiso comprar, compró de rebajas y ahora estará más o menos al mismo precio, ¿no? Sí, Habrán ya subido está casi al mismo precio, o terminarán subiendo. Entonces, muchas veces el mercado, si lo manejan gente que tomando estas decisiones, pues sube y baja y pues al final es como jugar al gambling. Oye, yo tengo una pregunta. Cuando hablamos que un entrenamiento ha costado X dinero, yo no tengo a día de hoy 100% claro a qué nos referimos. Si es únicamente un gasto en energía, en electricidad, si se tiene en cuenta cuánto ha costado la fabricación de ese clúster pues en hardware, o porque claro, decimos, no, pues ha costado Las 5 dos. millones, las dos. Sí, Pero claro, eso no es del todo justo, ¿no? Porque si tú utilizas un mismo clúster para entrenar muchísimas pero veces... Tú tomas como referencia el precio que te ofrece un proveedor en la nube. Entonces, un proveedor en la nube para una GPU de estas que estamos hablando te va a cobrar unos $2 la hora. Entonces, en ese precio él ya está teniendo en cuenta la energía,
el dinero que le ha costado montar el clúster Ya. y además un pequeño margen que es el que se lleva él. Claro, entonces la clave es esa, ¿no? Lo que se tiene en cuenta es el tiempo que costaría en la nube. Eso es. Vale. Eso es. O sea, al final los datos que nos dan no es de tanto dinero, sino han dicho, pues nos ha costado, por ejemplo, entrenarlo, a ver que no tengo el dato por aquí, X horas de GPU. Entonces tú coges esas X horas de GPU, la multiplicas por estos $2. Es más interesante, ¿no? Decir cuánto te salen cuesta en millones. dinero. Claro. Vale, entendido. Muchas gracias. Sí, pero bueno, escala un poco con eso. O sea, es el número, el modelo de GPU que has utilizado, el número de GPUs que has utilizado de entrenamiento en paralelo. Ya. Y con eso ya sacas el número, que al final te puede dar pues 5 millones comparado con lo que Sí, claro. ha usado, pues por ejemplo, X para entrenar Grok 3, pues es un número ridículo. ¿Vale? Entonces, una de las preguntas que a mí me surgen en este contexto es que tenemos un nuevo actor, ¿vale? Porque están hasta ahora Google, Meta, Microsoft con OpenAI y, bueno, actores igual que podríamos considerar menores como Anthropic, etcétera. Y entra China en este desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Es competencia? ¿Qué opináis de ello? Yo creo que sí que va a ser competencia. Yo creo que, por ejemplo, que una red social como TikTok se impusiera con un uso masivo me parecía un reto mayor que hacerlo un modelo de lenguaje. Entonces, igual hace unos años, si no hubiera el presidente de TikTok, vería que no por la tecnología en sí, sino por el grado de aceptación del mundo occidental respecto a lo que viene de China, lo típico de la gente ve el cine de Hollywood y no ve el cine chino, pues podría estar ahí. Pero teniendo el presidente de TikTok en cuanto a aceptación por el gran público, yo creo que el hecho de que sea chino o no, en cuánto va a ser recibido por el gran público occidental, no va a tener un factor tan importante y que será pues un actor más relevante y con diferentes estrategias. Sí, a mí me ha sorprendido un poco porque yo siempre había pensado que por el tema de la censura en China no iban a estar al nivel de modelos de lenguaje que en Occidente. Pero claro, lo que parece es que el modelo en sí no está censurado, sino que la capa de censura, o al menos suavemente censurado, parece que la capa de censura está por encima del modelo. Y los ejemplos que se ven por internet pues son los típicos que le preguntas por la plaza de Tiananmen y te empieza a contestar y de repente se calla. Sí. Entonces eso, la impresión que da es que el modelo sí que tiene el conocimiento y que la capa de censura es sobre todo superior al modelo. Entonces no había planteado esa opción y pensaba que pues por esa necesidad de tener los modelos censurados pues iban a usar mucha menos internet y que iban a tener peores modelos en esta carrera de los modelos de lenguaje, pero estaba equivocado. Sí, o sea, yo pienso que sí va a ser un actor más en el futuro. Habrá que ver cómo siguen evolucionando, pero bueno, siguen publicando papers y bueno, parece que están en la cresta de la ola. Sí que es cierto que allí se fomenta muchísimo la excelencia en cuanto a las matemáticas, etcétera. Es decir, el número de estudiantes con matrículas de honor en matemáticas que hay en el laboratorio de DeepSeek es muchísimo más alto que el que, en porcentaje, es muchísimo más alto que en las empresas equivalentes pues estadounidenses, lo cual al final pues facilita este tipo de investigaciones, ¿no? Pero bueno, vamos ya a explicar un poco DeepSeek V3 y DeepSeek R1. Una pregunta, perdón, que es que se me acaba de venir a la cabeza. ¿Se sabe si esta técnica que han utilizado en cuanto a la optimización de las GPUs, si alguien ha intentado hacer algo parecido, extrapolarlo a intentar una optimización de este estilo en las GPUs sin capar que no hay en China? ¿O ni idea? No. El problema es que no hay transparencia. El único que podrías mirar es Meta, pero el resto no publica nada. Entonces, seguro que... O sea, yo no tengo ninguna duda de que en todas estas empresas hay un montón de gente optimizando esto, porque al final... pues Digo, pero una optimización de este estilo yo creo que solo beneficiaría a cualquier empresa. O sea, la optimización es aplicable a cualquier tipo de GPU, pero debes dedicar recursos a ello. Eso es. Y yo no dudo que, aunque Grok siga con la vía
de gastar $100 millones por entrenamiento y OpenAI lo mismo, hay en paralelo investigaciones para entrenar con costes mínimos y que luego aplican a, pues yo qué sé, GPT-4. El tamaño que tiene la primera versión que utilizamos al principio al que existe a día de hoy no es para nada lo mismo. Aunque a nosotros nos cobren lo mismo, probablemente sus costes se hayan reducido muchísimo. Entonces al final sí que están haciendo todas esas optimizaciones, solo que pues choca verlas en un proceso completo end-to-end de entrenamiento e inferencia, porque no solo es el entrenamiento más eficiente, sino que luego lo que también pasó es que DeepSeek, la inferencia, era una 10ª parte de lo que OpenAI ofrece por su API. Entonces, con una inferencia tan barata, pues la gente se echó las manos en la cabeza. O sea, un poco, Carlos, yo creo que el punto es qué era lo que querías conseguir en tu prioridad principal, y en los americanos era llegar el primero. Claro. Y entonces eso lo veíamos en el capítulo de Grok, pues cómo llego más rápido, metiendo más pasta y haciéndolo a fuerza bruta. Sí. Entonces, si no has tenido la necesidad que han tenido los chinos, pues porque no te ha quedado más remedio, pues es algo que vas haciendo, pero lo íbamos viendo como a posteriori, ¿no? Sacabas la versión y luego sacabas la versión mini una vez que ya la ibas optimizando. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, sí. Vale, bueno, pues vamos a DeepSeek V3. Obviamente, para que todos estemos en la misma página, es importante recordar cómo funcionan los modelos cómo se entrenan los modelos de lenguaje. Entonces, un modelo de lenguaje es al final un sistema probabilístico que asigna probabilidades a la siguiente palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sería Shanghái es una ciudad de... y ahí tendrías una lista de probabilidades con la siguiente palabra. Entonces, el modelo base, por decirlo así, el funcionamiento es generar tokens, generar palabras. Un modelo tiene unas limitaciones que no está preparado para predecir el siguiente token, pero no para seguir las instrucciones de la gente como tal. Entonces, en ese preentrenamiento en que se expone a grandes volúmenes de datos, ¿vale? Estamos hablando del orden de terabytes, todavía no es experto siguiendo las instrucciones. Luego, mediante fine tuning supervisado, pues este modelo ya se ajusta y es capaz más de seguir esas instrucciones. Y luego lo que hemos comentado en capítulos de años anteriores de la tertulia, pues con ese Reinforcement Learning con feedback humano, pues se alinea mucho con esas preferencias y ese chat humano que pues estamos nosotros acostumbrados, y que es, en el fondo, es una de las razones por las que tiene tanto éxito estos modelos, ¿no? ¿Vale? Entonces esto va a ser clave a la hora de entender cómo pues en DeepSeek R1 no han usado esa parte, sino que han hecho Reinforcement Learning directamente, ¿vale? Pero bueno, primero vamos con V3, que sería el equivalente a GPT-4, ¿vale? Es un modelo gigante de 671 millones de parámetros, en el que pues tenemos una arquitectura de Mixture of Experts. Entonces, ¿cuál es la clave en este entrenamiento? En este entrenamiento tenemos diferentes innovaciones de arquitectura, ¿vale? Que algunas ya estaban con DeepSeek V2, ¿vale? Y bueno, pues sigue mejorando un poco diferentes puntos de la arquitectura, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Mixture of Experts, que sería, para que todo el mundo lo entienda, una imitación de la especialización del cerebro humano, es decir, ciertas partes del cerebro se activan para diferentes tareas. Pues nosotros podemos imaginar que existen diferentes modelos para diferentes tareas, ¿vale? Entonces, con estas optimizaciones, ¿vale? Permites aumentar el número total de parámetros sin aumentar linealmente el coste computacional. Es decir, mejoras la eficiencia, ¿vale? Luego también había una estrategia de balanceo sin pérdida auxiliar que va un poco en torno a que pues uno de los problemas que ocurre en este tipo de arquitecturas es que cuando tú tienes múltiples expertos, corres el riesgo de que ciertos expertos se balanceen más que se utilicen más que otros. Es decir, tienes que asegurar por fuerza que
que la carga que se utilizará entre todos sea equitativa. Si no, pues al final tienes problemas y todo este cómputo que al final tú lo que quieres es que se equilibre completamente entre todos los nodos del clúster, pues se mantenga lo más estable posible, porque si no, pues podrías tener cuellos de botella, etcétera. Entonces, DeepSeek también hace mejoras en este punto. Sí, yo por poner un poco números, como comentas, este modelo tiene 671 billones de parámetros, pero solo 37 están activos cuando hacemos predicciones o cuando lo entrenamos. Entonces, esto supone que solo el 5% del modelo está activo en cada momento, ¿vale? Para ponerlo en contexto, otro modelo famoso que era Mixture of Experts es el de Mistral 8x7, tenía 8 expertos y tenía 2 activos, ¿vale? Por lo cual el 25% de los expertos estaba activo en cada momento, comparado con este 5% que tiene DeepSeek. Entonces, para mí esta es la clave principal de DeepSeek V3, porque podemos echar unos números rápidos comparándolo con Llama. Entonces, si lo comparamos con el modelo más grande de Llama y hacemos un ratio entre el número de parámetros de un modelo y el otro modelo, los parámetros activos, sale un ratio de 11, ¿vale? Yo cojo Llama, son 405 billones de parámetros, y DeepSeek son 37 billones activos. Me sale 11, ¿vale? Si yo comparo las horas de entrenamiento del modelo de Llama y las horas de entrenamiento del modelo DeepSeek, me sale también 11. Entonces, he conseguido entrenar un modelo más grande porque tiene más parámetros, pero como activos están solo el 5%, pues es mucho más eficiente y conseguimos entrenarlo al mismo nivel con 11 veces menos de cómputo, y por eso es tan barato. Por eso Llama costó entrenarlo pues 70 millones y DeepSeek costó entrenarlo tan solo 7. Pero eso no es un poco coincidencia, o sea, me creo esa relación, pero digo que los dos sean 11, no creo que no, haya yo una creo relación que directa, ¿no? Yo creo que sí es que la relación es directa y que esa es la explicación principal de por qué ha sido tan barato. Luego están todo el tema de optimizaciones, pero me parece demasiada casualidad que esos ratios sean tan directos. La cosa es que son entrenamientos muy parecidos, porque los dos, tanto Llama como DeepSeek, están entrenados con el mismo número de tokens. Entonces, coincide todo muy bien. Y esto también un poco lo quería traer a colación porque cuando salió esta noticia de DeepSeek, pues también empezaron a haber rumorología de que no era verdad, que los chinos estaban mintiendo, o que los chinos habían cogido GPT-4 y le habían absorbido el conocimiento. De hecho, había memes y fotos en internet que le preguntabas qué modelos era y le preguntabas, soy ChatGPT. Sí, pero eso es al final por toda la información generada por OpenAI que hay en internet. Entonces, lo que quería decir es que si tú ves los números del paper, no hay nada que huela raro que te lleve a pensar que han hecho trampa o que están mintiendo. Ves los números y todo parece que encaja correctamente. Sí, había suspicacias sobre todo al principio con el coste que tenía en inferencia. Pero bueno, al final, como el modelo es open source, ya puedes utilizarlo no solo en chat en la propia web de DeepSeek, sino que puedes utilizarlo en diferentes proveedores de modelos de IA junto con Llama u otros modelos. Yo no estoy tan de acuerdo que esa sea la principal mejora. O sea, yo creo que sus principales mejoras son las de infraestructura. O sea, las que relacionadas con cómo han explotado al máximo su clúster de cómputo, que veremos más adelante. Pero bueno, por terminar un poco las mejoras de arquitectura relacionadas con modelo, pues tenemos el Multi-Head Latent Attention, que es, pues, reduce el tamaño del valor de la caché clave valor, ¿vale? Entonces se utiliza proyecciones latentes para que en lugar de, pues, el caso típico, se compriman estas proyecciones en un espacio latente, ¿vale? Y así se reduce el espacio. Y luego también evolucionan tienen la característica de que producen múltiples tokens a la vez. Entonces, en vez de producir simplemente el siguiente token, ¿vale? De inferir el siguiente token, pues se producen varios a la vez
y en caso de que pues haya que desecharlos, se desechan porque ellos han hecho un cálculo de que es el mejor approach, ¿no? Entonces, y además eso genera, pues tiene más estabilidad a la hora de entrenar, etcétera. Pero como decíamos, o como decía yo, pues DeepSeek V3 tiene importantes mejoras en cómo ellos diseñan ese entrenamiento, ¿vale? Ellos hacen muchísimo hincapié en cómo está estructurado el clúster de cómputo, ¿vale? Y cómo se conectan las diferentes tarjetas gráficas y los diferentes clústeres, ¿vale? Dentro de cada nodo, las GPUs se conectan a través de buses NVLink y a través de diferentes... Eso sería, digamos, en un mismo nodo, ¿vale? Y luego, entre diferentes nodos, pues tenemos una conexión súper rápida, que es lo que en el paper pues, y NVIDIA denomina Infinity Band, ¿vale? Son conexiones ultra rápidas que ellos organizan de tal forma que pues las van aprovechando en todo ese entrenamiento. Entonces ellos utilizan 2048 GPUs de NVIDIA y que a priori pues es un número muy alto, pero pues comparado con otros entrenamientos es un número muchísimo más pequeño y pues explotan esa conexión entre diferentes nodos, programando por un lado a bajo nivel instrucciones PTX que, para que todo el mundo lo entienda, es como programar a nivel de ensamblador cómo estás operando en la propia GPU, en lugar de utilizar pues los típicos lenguajes de más alto nivel, pues como podría ser PyTorch o TensorFlow o el equivalente, ¿vale? Entonces deciden no utilizar eso y deciden programarse sus propios implementaciones que van incluso por debajo de lo que sería CUDA. Es decir, PTX es un lenguaje todavía de menor nivel. Y así consiguen hacer diferentes optimizaciones en cuanto a, pues por ejemplo, cómo organizan esas operaciones entre tensores y la comunicación entre diferentes buses de las GPUs. Entonces, cuando, por ejemplo, tienen que pasar a punto flotante 8, pues hacen diferentes optimizaciones para ahorrar memoria. Y en cambio, en diferentes casos, en diferentes partes del pipeline, por decirlo así, sí que mantienen FP32. Entonces van haciendo una especie de pipeline muy customizado para ir ahorrando, pero el ahorro es evidente, ¿no? Entonces, con todos estos cambios y toda esta framework personalizado de entrenamiento, pues optimizan muchísimo el resultado y lo hacen con una pequeña cantidad de GPUs, por decirlo así. Sí, yo creo, Yosu, que es el primer entrenamiento publicado, o al menos famoso, de estos modelos de lenguaje que utiliza 8 bits únicamente, ¿no? Sí. Y lo curioso de todo es que no tiene impacto en el rendimiento. O sea, sí que es cierto que dicen que si lees el paper con detalle, sí que mantienen, y no sé cuál es el criterio, en ciertos puntos mantiene FP32 y van jugando mucho con el exponente, la mantisa, y van tocando tensor a tensor, ¿vale? Para que la precisión se mantenga, ¿vale? O sea, se mantenga la cuantización, no destruya la estabilidad del propio entrenamiento, pero parece que con este ajuste fino del entrenamiento pues consiguen optimizar al máximo. Entonces, por un lado va esa programación a bajo nivel, y por otro lado pues que optimizan también mucho que ninguna GPU esté sin trabajar. Es decir, aprovechando los dos tipos de conexiones que comentaba antes, siempre hay, dentro de cada GPU, por decirlo así, hay hilos dedicados a, pues, cuando yo estoy entrenando la propia red neuronal, a comunicarme con otros hilos para que, pues, no dejar bloqueado ni haya pues momentos de parón en el cómputo del entrenamiento, ¿vale? Entonces con eso pues tenemos un modelo de 631 billones de parámetros que pues compite con GPT-4, ¿vale? Y luego pues podemos dar paso a DeepSeek R1. Sí, antes de que demos paso, Yosu, una cosa curiosa que he visto en el paper de V3, que no lo conocía,
es que ya en ese paper comentan que han destilado R1 para entrenar V3. Entonces, cuando hicieron esta publicación allá por diciembre, ya tenían ese modelo R1 disponible, solo que no lo habían hecho público, pero sí que comentan que lo utilizaron. Sí, eso es muy curioso, sí, la verdad. O sea, la cosa es que el de V3 es como un technical paper o un technical report, por decirlo así, en el que hablo un poco más de lo que cómo lo hemos hecho, y luego ya es el R1 sí que es un paper típico de Archive, por decirlo así. Pero bueno, sí, eso es verdad. Entonces, bueno, entramos en R1, ¿vale? Que es el modelo de razonamiento. Y al margen de que lo que hemos visto anteriormente tiene mucha relevancia en cómo se ha hecho el entrenamiento, ¿vale? Porque creo que es muy relevante poder hacer este tipo de entrenamientos. Posibilita que muchísimas empresas hagan entrenamientos, ya solo cuestan $5 millones. Luego tenemos la parte de el razonamiento que tenemos con DeepSeek R1. Nota importante, DeepSeek R1 sería el equivalente al modelo O1 o O3 de ChatGPT. Pero tiene la particularidad de que la cadena de pensamiento o el esto de razonamiento sí que es puro. Es decir, cuando nosotros estamos viendo, por si alguna vez lo habéis probado, en ChatGPT O1 le hacéis una pregunta y os muestra la cadena de pensamiento, esa cadena de pensamiento es fake. Esa cadena de pensamiento está... No tenía ni idea yo de eso. De verdad, yo pensaba que... No, yo pensaba que era tal cual la del modelo. Para eso escuchamos la tertulia, claro. Sí, esa cadena de pensamiento está muy adulterada porque, claro, si la pusieses pública, podrías entrenar con esos datos, por un lado, y luego, pues OpenAI, además de revelación de secretos, tiene miedo de que, pues, ahí se le filtre algo. Claro. Mi impresión es que la estaban ocultando porque realmente el método que usan en DeepSeek es tan sencillo, es tan básico, es aprendizaje por refuerzo tal cual, que si se hubiera visto eso, pues igual les hubieran copiado en vez de 6 meses en 3 meses, que ya has visto lo que les ha costado, pero yo creo que era un poco mantener ese secretismo, ese misterio de no sabemos cómo han hecho uno y no querían dar ni una palabra. De hecho, hasta hace muy poco ni siquiera te salía ese pensamiento fake, era solo estoy pensando y ya está. Sí. Entonces, bueno... Y otra chorrada, que no sé por qué, o sea, el nombre de R1 me parece mucho más lógico, la R de razonar, que la O de no sé qué tiene. Sí, eso lo comentamos siempre, o sea, el nombre que utiliza OpenAI para la nomenclatura es terrible y desde luego no induce a que la gente utilice un modelo u otro. De hecho, por eso yo creo que esa tendencia, ¿no?, a que la gente se olvide de qué modelo está utilizando, uno para razonar, uno que te conteste directamente, ¿no? Y yo creo que efectivamente es mucho más claro. Sí. O sea, yo creo que lo que comentábamos, el pricing de futuro de ChatGPT va a ir un poco en esa dirección, porque creo que al final todos los modelos van a acabar siendo razonadores. Entonces, es muy curioso, como comentabas, este entrenamiento, cómo ocurre, ¿no? Por un lado sí que tenemos la cadena de pensamiento pura, ¿vale? Y creo que es muy interesante, ¿vale? Si un día probáis DeepSeek, se le ve como dialoga dialoga sobre sí mismo. Si le propones un problema de matemáticas, lo chequea 2 veces, y eso lo ponen en el paper como un aha moment, porque dice, bueno, este paso puede estar mal, y entonces chequea otra vez, y eso está guay porque lo ves genuinamente que él está dialogando sobre sí mismo, ¿no? Entonces, de alguna forma vamos a ver cómo todo esto se ha desarrollado únicamente o en parte utilizando Reinforcement Learning, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos con DeepSeek R1.0, ¿vale? DeepSeek R1.0 se entrena directamente con aprendizaje por refuerzo sin fase previa de fine-tuning supervisado. Entonces... partiendo de V3. Cogemos exacto, V3 eso y hacemos aprendizaje por refuerzo. Había omitido esa parte. Entonces, ante la duda de si un modelo puede empezar a razonar por sí mismo, la respuesta es que sí. Luego veremos que hay ciertos matices, como que mezcla idiomas y la respuesta no es del todo buena.
pero entrenamos sin fine-tuning supervisado y vemos varias cosas sorprendentes. La primera es que con este método de aprendizaje por refuerzo, él aprende que... o sea, imaginaos que el modelo tiene que emitir tokens o emitir palabras para, digamos, resolver un problema, ¿no? Entonces, él aprende que para resolver problemas complejos requiere de un cómputo mayor o de una inferencia mayor o de emitir más palabras para llegar a la solución de ese problema. Y eso lo aprende sin ningún tipo de hardcodeo. Es decir, lo aprende genuinamente. Es una estrategia cognitiva de ese hecho de, pues me verifico que esto está bien, ataco el problema por otro lado, aunque bueno, pues igual puede valorarse como algo que pues pérdida de recursos, etcétera, pero bueno, eso ya llegará más tarde como optimización. Pero en cualquier caso, sí que él genera cognitivamente esa capacidad de razonar, ¿vale? Entonces, una de las cosas más relevantes en esto es pues cómo van poniendo ciertos constraints, ¿vale? Después ya de entrenar con este modelo y crear DeepSeek R1.0, ¿vale? Sí que aplican pues diferentes constraints, como por ejemplo hay una parte en la que para tareas como matemáticas y código pues sí que tiene una forma de verificar, es lo que podríamos decir que son partes en las que podemos verificar de forma exacta la respuesta del problema. Entonces es por ello que luego cuando veamos, o sea, si ves los benchmarks, destaca muchísimo en ese punto, porque toda tarea que pueda ser verificable es donde un entrenamiento de Reinforcement Learning va a tener muchísimo éxito. Entonces, luego, sin sorpresa, en este punto destaca muchísimo. Otras reglas que aplican es el input, ¿vale? Al final sí que obligan al modelo a tener una fase de pensar y luego la respuesta, ¿vale? Lo que sería el pensamiento y luego ya la síntesis final con la respuesta. Es decir, pues el típico problema y ya quiero que me lo pongas al final, que es un tema de formato en realidad. Pues fuerzan mediante sesgos positivos y negativos, es decir, recompensan positivamente si me lo has formateado correctamente y te recompenso negativamente si te has equivocado. Entonces, aplican ese tipo de reglas para que pues, el entrenamiento vaya alineándose con lo que pues, se desea, ¿no? Dentro de estas optimizaciones tenemos el Group Relative Policy Optimization, que es pues una retroalimentación humana, ¿vale? La equivalencia podría ser que si tenemos un grupo de estudiantes, en vez de tener un profesor que les corrige, hacemos que los estudiantes se corrijan entre ellos y premiamos al grupo de estudiantes que han dado la respuesta correcta. A partir de ahí, con el tiempo el grupo mejora y el entrenamiento o el resultado se vuelve más preciso. Estas son otras mejoras que nos permite no tener que tener un modelo crítico al uso, sino que pues podemos realizarlo de una forma mucho más sencilla, que es pues un poco más para alinearlo como... O sea, tiene el beneficio de que sea más eficiente, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos avanzando, digamos, hacia DeepSeek R1, ¿vale? Que es, pues, mejorar lo que teníamos en DeepSeek R1.0, que al final tenía ciertos problemas con, pues, mezcla de lenguajes, falta de consistencia. Y aquí ya sí que metemos, pues... Hacemos un curado de datos de lo que nos había dado DeepSeek R1.0, ¿vale? Pues eso ya sí que lo necesitamos para poder tener unos buenos datos. Y también enseñamos al modelo, pues, a que se exprese de una forma más clara y legible. Es decir, elegimos con DeepSeek V3, pues, que realice un razonamiento estructurado y legible, ¿vale? Y avanzando un poco así en diferentes fases de entrenamiento, ¿vale? Ponemos a DeepSeek V3 como juez, ¿vale? Para que pues seleccione las respuestas más correctas y legibles. Es decir, estamos siempre utilizando, digamos, nuestro modelo que vamos avanzando en diferentes fases de entrenamiento, utilizamos el DeepSeek V3 original y vamos ahí generando pues mejores datos, mejor modelo y pues utilizando aprendizaje por esfuerzo, pues
se mejoran cada vez las reglas, ¿vale? Se generan reglas cada vez más estrictas y lo alineamos poco a poco con lo que un humano prefiere. Entonces ya en la fase final sí que introducimos ese Reinforcement Learning with Human Feedback y ya lo alineamos con pues lo que un humano quiere tener. Pero la parte inicial, la parte más core, digamos, o bueno, la parte más relevante, sí que es 100% aprendizaje por refuerzo. Sí, a mí una cosa que me ha llamado la atención es que, así como has comentado que la longitud de las respuestas va creciendo durante el entrenamiento muy establemente, lo mismo se ve con la precisión del modelo en matemáticas, que podrías esperar, o al menos yo me hubiera imaginado, pues que a veces subiría, a veces bajaría. Al final, cuando haces aprendizaje por refuerzo, las gráficas que ves no son siempre ascendentes, a veces empeoras, luego vuelves a mejorar, pero pues se veía una mejora bastante estable y casi desde el principio del entrenamiento, lo cual pues no sé, me ha resultado bastante sorprendente y era algo que no me esperaba, que fuera tan sencillo conseguir un modelo razonador como darle un montón de problemas de matemáticas y dejar que vaya probando a ver cómo tiene que resolverlos. A mí precisamente lo que me llama la atención es eso. O sea, leyendo un poco sus prompts, o sea, la parte de thinking que tiene él, de razonamiento, parece que adquiere una capacidad de entender si la dificultad del problema, porque lo chequea múltiples veces en muchos casos. O sea, un problema que solo lo intentarías una vez, pues por si acaso lo chequea 2 veces, o dice, voy a intentar atacar el problema por otra vez. Vale, tengo 3, el resultado es 3 en ambos casos. Y luego ya a ti te pone el final, el resultado es 3. 3 euros vale la manzana. Pero es curioso cómo a veces utiliza ese doble check, otras veces no. Y bueno, pues o sea, se cura en salud para intentar dar la respuesta correcta. Eso a mí me llama muchísimo la atención, la verdad. Sí, yo la única pega que le pondría a este artículo es que no comentan nada sobre qué datos han utilizado para hacer este proceso, qué cantidad de datos, qué significan esos pasos en los que te enseñan las gráficas. Así como en el anterior artículo pues habían sido bastante transparentes, pues el tema de las horas de GPU y todo eso, en este se han guardado algunos secretos. Obviamente mucho mejor que otras empresas como OpenAI, que no nos cuenta nada, pero ¿te refieres a Closed.ai? Pero en DeepSeek también hay cosas que se las están guardando sí. para ellos. Sí, y luego como parte final, pues sí que hacen la parte de destilado. Cogen el modelo final de tan grande y destilan unos parámetros utilizando Qwen y utilizando Llama, si no me equivoco. Sí, esta parte es interesante porque una cosa que han comentado en el artículo es que es mejor coger un modelo grande, aplicar aprendizaje por refuerzo y que aprenda a resolver los problemas y luego ese conocimiento destilarlo a un modelo pequeño, que coger el modelo pequeño y hacerle aprendizaje por refuerzo. Da mejores resultados empezar con el modelo grande y luego hacer destilación que ir con los dos en paralelo, ¿vale? Eso igual, Guille, podría explicar la estrategia que siguieron en lo de Restart que hicieron un poco eso, ¿no? Cogieron el que decíamos... Sí, pero no sé, porque luego sí que era solo el principio de Restart Math. Ya, luego sí que es verdad que no era lo último el destilar, ¿no? Sino que era el primer paso. Ya. Entonces, a la vista de este hallazgo, pues yo creo que, como dice el maestro Yoda, siempre dos hay, maestro y aprendiz. ¿No? Pues eso explica un poco por qué OpenAI pues siempre tiene o uno y o uno mini, o tres mini. Creo que es algo que vamos a ver en todas las empresas, como por ejemplo Grok, que hablábamos en el anterior capítulo, también tenía su versión mini. Pues si lo más eficiente es destilar a un modelo pequeño y luego el modelo pequeño es mucho más barato de ejecutar con un conocimiento más o menos parecido, menor pero con buena calidad, pues lo vamos a ver en todos los fabricantes de inteligencia artificial. Sí, o sea, yo creo que al final eso es evidente porque el coste de inferencia se reduce muchísimo y al final, por ejemplo, en O3 Mini el rendimiento también es muy elevado. Ya no
Ya no son esos modelos que veíamos anteriormente pequeños que se notaba mucho que habían sido destilados o que eran de menor tamaño, sino que al final, bueno, si el rendimiento es parecido y en un futuro además no te dicen cuál estás utilizando, pues habrá que ver. Y eso, yo me imagino que le podrán sacar mayor partido a eso, ¿no? En los momentos en los que dejemos, o sea, porque vosotros alguna vez que podáis elegir los modelos, elegís el Mini por encima del normal. Yo por lo menos no lo hago nunca. Entonces eso Yo sí. se le podrá... ¿Tú sí? Por velocidad, Ah, sí, ¿eh? claro. Ah, pues mira, yo no... O sea, yo uso el O3 Mini cuando se me ha gastado uno o, o cuando quiero que la respuesta sea un poco más rápida. Ah, mira. Y si quiero que sea muy rápida, 4O, que pues es lo más rápido. Ya. Yo depende de la temática. Sí, también. O3 Mini se supone que es muy bueno para código y matemáticas. Claro. Entonces, si tengo una pregunta de ese estilo, probablemente me voy a O3 Mini. Pero si tengo algún tema que es más, no sé, más abstracto, de conocimiento más general, entonces me iría a O1. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, para terminar, pues conclusiones, pues vemos aquí en DeepSeek V3 y DeepSeek V1 y DeepSeek R1 pues un diseño de unas arquitecturas escalables mucho más eficientes de lo que se había visto hasta ahora, aceleración de entrenamiento y cómputo. Y bueno, ¿qué opináis de cuál va a ser el futuro de todo esto? Yo no creo que se vaya a instaurar, ¿vale? Creo que además estamos haciendo el podcast ya un mes del hype, por decirlo así. Y no creo que a día de hoy, al no ser mejor, vayamos a sustituir ChatGPT por DeepSeek. Pero bueno, sí que es una vía de, sobre todo, conocimiento de cómo lo han hecho. Lo están intentando replicar en Hugging Face en OpenR1, creo que es, ¿vale? O sea, Hugging Face tiene 5 millones para intentar replicar el entrenamiento y lo está publicando todo en GitHub. Entonces, abre un camino para que pues demás empresas se suman al carro. Yo, mientras leía los papers, me preguntaba y veía la parte de destilado, me preguntaba, ¿el modelo ideal, o sea, el modelo de inteligencia artificial ideal, ¿vale?, en el que tú quieras hacer inferencia de forma rápida, por decirlo así, igual no es uno en el que tengas billones de parámetros, sino que es uno con el conocimiento o la capacidad de razonar correcta, es decir, un O3 Mini, por decirlo así, o un Mini, pero es capaz de buscar inteligentemente en Internet. Es decir, ¿para qué quiero yo que un modelo gigante tenga en su modelo, en sus pesos, la librería de FastAPI o la librería de no sé qué en su código, en sus propios pesos, si la puede consultar en Internet y va a estar mucho más actualizado? Yo quiero que el modelo sea inteligente per se y no pueda prunarle todas esas cosas de que no le aportan valor porque están desactualizadas o porque son conocimiento espurio que no se asocia con la inteligencia. Claro, entraríamos en un debate de cómo estamos manipulando este modelo, ¿no? Pero yo creo que el valor está ahí. Si en algún momento ocurriese eso, pues estaríamos más cerca de lo que sería la verdadera inteligencia, en mi opinión. Y yo creo que, bueno, pues habrá que... ¿Qué opináis? Sí, yo justo estaba el otro día pensando también un poco en esa dirección, Josu, y se me ocurrió que había un obstáculo que es cómo se entrenan estos modelos. Al final, como el mecanismo de atención crece cuadráticamente con la ventana de contexto, estos modelos se entrenan al principio con una ventana de contexto pequeñita, entre comillas, pues igual 2048 tokens, y con eso haces la mayor parte del entrenamiento y luego ya al final haces una pequeña parte en la cual vas incrementando la ventana de contexto. Entonces, claro, con ventanas de contexto tan pequeñitas durante la mayor parte del entrenamiento, lo que se favorece sobre todo es esa memorización, porque si yo quiero poder predecir la siguiente palabra con una ventana de contexto corto, la única manera o la manera más sencilla es me lo aprendo todo de memoria. Ya. Si se entrenara desde el principio con una ventana de contexto mucho más grande, pues quizás favoreciera ese comportamiento de ser un modelo que tengo las habilidades pero no tengo el conocimiento y voy buscando el conocimiento sobre la marcha. Pero claro, sería mucho más costoso computacionalmente. Sí.
Bueno, para eso está Elon haciendo clases. Bueno, ¿alguna opinión? Sí, yo me quedo con que esos pasos posteriores de destilado te van a permitir, ¿no? Y toda esa metodología, optimización que han hecho, van a permitir a que haya mucha más competencia y que no entren solo los actores mayormente americanos que tienen mucha pasta, tienen el hardware ya, sino que van a poder la gente ingeniárselas para hacer cosas maravillosas. Y me quedo también con el punto que comentas, Josu, de que al final lo que da valor al modelo es que pueda procesar cosas, no que memorice datos. No, claro, eso es algo que pues históricamente ha sido así. Sí. Pero claro, si lo piensas realmente, a día de hoy, pues claro, te interesa, pues porque todavía no está tan trabajado esa parte de hacer a internet, se lía, se acaba en un link malo, pero imaginando que todo eso estuviese resuelto a la perfección. Sí, el ecosistema está yendo en esa dirección, porque no me sirve nada un modelo que fue entrenado en el pasado para responderme una pregunta de hoy, y más cuando cambian las APIs de la programación todos los días, cambian las noticias. Quiero tener un libro que no ha sido, por lo que sea, igual no utilizan cosas con copyright, y tengo un libro que me interesa hacerle preguntas como Notebook LM. Oye, pues quiero que lo involucres. Si yo tengo esos mecanismos y el modelo tiene mecanismos para consultar la información, maravilloso, porque puedes utilizar cualquier cosa, si no vives en el pasado. Yo bastante en la línea de Víctor. Yo simplemente creo que haya un nuevo actor en todo este tinglado solamente va a ser bueno, y que aumente la competencia. Los principales beneficiados vamos a ser los usuarios. Entonces tampoco creo que vaya a sustituir a ChatGPT, pero encantado de que cuantos más se unan a esto, bueno, no sé si cuantos más mejor, pero bien, que vayan apareciendo. Es curioso porque con gente fuera de la empresa que lo llegué a comentar, claro, me decían, no, pero no quiero que los datos se lo queden los chinos. Mucho mejor que los tenga Elon Musk o OpenAI. Entonces, pero ¿y ChatGPT? ChatGPT también usa tus datos. Y cualquier cosa, si usas Facebook, Instagram, estás subiendo tu cara a todos lados. No tendrán TikTok esa gente. Eso te iba a decir. Iba a decir eso mismo. Sí. En fin. Vale, pues más o menos hasta aquí llega el programa. Yo simplemente por añadir lo más valioso que veo de todo esto que nos has contado, Josu, es saber más o menos cuál es la receta de conseguir un modelo razonador, que hasta que salió DeepSeek R1 no se sabía, había muy pocas pinceladas por parte de OpenAI. Entonces ahora sabemos que si tú coges un modelo grande y le aplicas aprendizaje por refuerzo, problemas de matemáticas, problemas de programación, todo aquello que pueda ser verificable, que tú puedes ver si la respuesta es correcta o no, el modelo va a ser capaz de aprender. Entonces eso me hace pensar que este año en todas aquellas tareas verificables vamos a ver un avance muy rápido, porque el método es tan sencillo, es tan simple la receta que lo único que hace falta es cómputo, no hace falta nada más. Sí. Entonces, pues eso, matemáticas, programación, pero también puede aplicarse a un montón de otras cosas. Se me ocurre, por ejemplo, una chorrada, poesía. Tú le pides a ChatGPT un poema y casi nunca te hace las rimas bien. Esto pues también seguramente está relacionado por la forma en la que se representan las palabras, por los tokens, que al final no son letras, sino que son grupos de letras, y eso se le atraganta un poco a la hora de hacer la poesía. Pero tú, un poema, puedes hacer un script muy sencillito que te chequee si las rimas son consonantes o no, y eso se lo puedes dar. Entonces, todo aquello que se pueda hacer una función que verifique si la salida es correcta o no, tú vas a poder entrenar un modelo de lenguaje para que aprenda a hacer esa tarea. Entonces me da la sensación de que un montón de tareas que ahora no se nos ocurren, pues este año se van a conseguir gracias a este método que hemos visto hoy con el paper de DeepSeek R1. Cuando hagamos el rewind de 2025 veremos si has acertado. O sea, el aprendizaje por refuerzo se come el mundo. O sea, igual lo más revelador ha sido, o sea, ya se intuía un poco con papers que hemos visto, con los análisis de OpenAI, que el aprendizaje por refuerzo era el factor clave. Pero parecía como que igual tenía más enjundia, ¿no? Que igual había una parte humana en ese aprendizaje por refuerzo que tenía que estar activamente dando,
Y en cambio en este, al final, lo que tú tienes es un modelo del lenguaje que te da como esas capas generales de punto de partida. Eso es. Y ya haces refuerzo. Entonces, para mí el ejemplo más claro sería uno que ya mencionamos en algún capítulo de la tertulia, que es que podrías tener un modelo de lenguaje jugando al ajedrez al nivel de AlphaGo, porque en vez de que le hayas dado las reglas del juego del ajedrez, tendrías el modelo de lenguaje, que es el que te da las bases, y luego le dejas reforzar y tienes una verificación de pues, éxito ganas y fracaso pierdes. Claro, yo por ejemplo en Navidad dediqué un tiempo a pensar en el reto este que había participado Guille de ARC y lo primero que se me ocurrió intuitivamente era, oye, voy a ponerme a resolver yo problemas y a escribir pues por al final aprendizaje por refuerzo, pero utilizando, oye, ¿qué concepto creo que interviene aquí? Y darle todas las cosas que se me vayan ocurriendo y pensamiento lateral, varias líneas, y al final es lo que nos parece, el que intervenga el humano puede ser, oye, pues soy especial, ¿no? Voy a conseguir una base de datos muy chorra que me permita resolver el problema. Y luego viene un mes después un paper como este que dice no, tú pones máquinas a trabajar con cómputo que lo van a hacer mucho mejor que tú, y me deja a la altura del betún. Eres especial. Eso me dice mi madre. Muy bien, y ahora llega la sección favorita de los tertulianos, las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones nos traéis hoy? Bueno, yo no traigo una recomendación per se, pero sí que es cierto que el otro día vi en Twitter un truquillo que me gustaría comentar aquí. Ya que estábamos hablando de ventanas de contexto, estamos hablando de modelos y estamos hablando de cómo los modelos se quedan desactualizados con su conocimiento. Hay un truquillo, ¿vale? Que se puede aplicar a cualquier repositorio de GitHub, que es, si tú tienes por ejemplo github.com/fastapi y ahí está el repositorio de Fastapi, puedes sustituir GitHub por Git ingest y te sale una página en la que puedes descargarte el repositorio. Entonces ahí pues te sale una página muy tonta en el que puedes descargarte todo el código del repositorio y ya preparado para pegarlo en tu modelo LLM de confianza. Yo lo he probado, por ejemplo, obviamente, si te descargas un repositorio grande, requerirás que pueda admitir mucha ventana de contexto, y en este caso el que mejor va en este sentido es Gemini. Yo lo probé con FastAPI y no sé, eran 500,000 de tokens, pero pues como admite 2 millones, pues tenemos margen. Entonces, claro, teniendo ese input ya de entrada, te estás comiendo parte de los tokens, pero si por ejemplo quieres hacer un refactor o trabajar sobre FastAPI, vas a tener las fuentes actualizadas. Me parece un truco bastante importante, porque si dejas que él acceda a internet o le pegas partes del código, siempre se acaban liando, y es algo que a mí no me suele gustar. Sí, yo de hecho he probado precisamente a darle, por ejemplo, a ChatGPT acceso a internet y decirle, oye, busca en este repositorio y investiga un poco y hacer alguna pregunta sobre ese repositorio, simplemente dándole la URL, y nada, no funciona absolutamente de nada. hecho, muchas URLs están capadas, entonces el modelo no puede entrar. A veces te Pues mira, contesta, yo no era "Oye, consciente de eso, pero no puedo acceder a la web", pero sí hay mecanismos. O sea, hay otras herramientas, por ejemplo Cursor, que precisamente te deja darle URLs, también viene todo integrado para darle el contexto, pero bueno, me parece interesante lo de... O sea, a mí me parece porque lo tenga en el contexto, porque así lo va a tener en el... O sea, sabes que lo está usando. Es decir, si se lo pasas como... Por ejemplo, si le dejas a Cursor que acceda a él, se podría, yo creo que, hacer que pudiese acceder a tu entorno al entorno virtual, y creo que lo haría bien, ¿vale? Cursor ahí creo que lo hace guay, porque cuando le pasas un test que falla, él accede a todos los archivos, va uno tras otro. Pero si le pasas todos los archivos ya en texto, con las funciones y ahí ya mascadas, creo que por intuición, más que por otra cosa, creo que va bastante bien. Lo podemos mirar para futuras tertulias, porque creo que funciona así por debajo, pero bueno, hay que mirarlo. Vale, yo traigo una recomendación que es NoteLM, que el otro día ya lo recomendaron los tertulianos, que ya había descartado, ¿vale? No me gustó mi primera impresión, ¿vale? Y como era un prejuicio, lo he estado probando y funciona bastante bien a la hora de generar resúmenes, facts. La razón por la que lo rechacé es porque yo le pasaba cosas en inglés y quería hablar en castellano, y digo, contéstame en castellano y tal, y me lo decía todo en inglés, entonces me frustró un poco, pero bueno, darle un chance, que está bastante ¿Se bueno. sabe qué modelo usa NotebookLM por debajo? No se sabe, ¿no?
Usará alguno de la familia Gemini, pero, sí, no, pero no lo más dice. no lo sé. Vale. Vale, pues sí, yo traigo hoy una recomendación de las que me gustan, una recomendación un poco friki, y precisamente, que se lo he comentado a un par de tertulianos por aquí prácticamente hoy o esta semana por lo menos, que es Warp, ¿vale? Warp es un terminal, es un emulador de terminal. Y yo lo primero que vi, voy a intentar decir rápidamente, así porque me gusta tanto Warp, a ver si lo consigo, pero yo vi en plan Power by AI y dije, me entró un poco urticaria, ¿no? Con todas esas cosas que No se dicen mientas, ahora. por favor. Te canto. No, pero realmente es de estas cosas que después de probarlo, de verdad creo que sí que aporta valor. Entonces, ¿por qué me gusta tanto Warp? Voy a dar 4 razones así que para mí son importantes. Lo primero, está en constante mantenimiento. Todas las semanas recibo alguna actualización. Además es que te sale un botoncito para poder actualizarlo. O sea, por lo tanto está muy mantenido, está en constante mantenimiento. Tiene, como comentaba, ayuda con inteligencia artificial, pero de la que a mí al menos realmente me ha sido útil, ¿no? Yo, por ejemplo, pues le puedes hacer directamente en el terminal, en vez de ponerle comandos, empezar a escribir en el terminal con lenguaje natural, rollo, oye, necesito instalar no sé qué herramienta, tururututú, y eso te lo termina traduciendo en un comando, lo puede ejecutar directamente si tú le das el permiso, o le puedes decir, oye, pues ¿cuál es mi dirección IP? Y pues te puede llegar a decir, oye, pues voy a hacer un ifconfig, ¿te parece bien? Uy, no tienes instalado NetTools, ¿te parece que te lo instale con sudo apt no sé qué? Y todo eso me ha parecido una pasada. También te sugiere comandos según el contexto, según el output que tú puedes ver. Pues yo qué sé, pues por ejemplo, si ejecuto un script de Python y el output es no tienes instalada la librería NumPy, te sugiere automáticamente, pues por ejemplo, oye, pip install NumPy, lo que sea, ¿no? Me ha parecido una pasada. Y luego también tiene funciones pues para guardar comandos, organizarlos, para crear equipos y compartir comandos con equipos, ¿no? Entonces me ha parecido muy potente. Y tiene integraciones con distintos modelos. De hecho, los tengo aquí delante. Tiene integraciones con Cloud, GPT-4o, O3 Mini, Gemini y hasta con DeepSeek R1 y V3, ¿vale? Entonces tiene una... el básico, por así decirlo, que es gratis, tiene... un número limitado de peticiones que tú le puedes hacer y a partir de X número ya es de pago, pero a mí de verdad que me ha encantado. Y como último punto de mi argumentación es que FZF, una de las herramientas más conocidas del mundo Linux, lo patrocinan desde su propio repositorio, entonces me ha parecido también digno de comentar. Cuando sugiera RM-RF en RAID. Ahí os lo diré. Entonces ahora vas a poder chatear todo el rato, pero desde el terminal. Efectivamente. Que haces algo. Ahora yo ya no sé utilizar el terminal. Igual que no sé programar y con Copilot tampoco sé ejecutar nada del terminal, sí. Yo una recomendación que quería hacer, aparte de la que he comentado antes, que si no se me va a olvidar, ¿vale? Os lo digo por eso. Es los vídeos de Andrew Karpathy, que... O sea, él sube vídeos de vez en cuando explicando cosillas y así. Suelen ser vídeos bastante largos. Por ejemplo, tiene alguno de explicando cómo funcionan las LLMs. Y la verdad que lo explica súper bien. Va pasando paper por paper y enseñando código. Y creo que son vídeos muy recomendables. Duran bastante, más de lo que a Guillermo le gusta, pero están muy bien. Vale, y acabo yo con una recomendación de YouTube. Es un vídeo en inglés que se titula An Unexpected Reinforcement Learning Renaissance. Y es un vídeo de Nathan Lambert, que es un experto en inteligencia artificial, y cuenta un poco cómo ha evolucionado el campo de la IA en los últimos tiempos, hablando de este nuevo renacimiento del aprendizaje por refuerzo. Unos 40 minutos de vídeo con diapositivas, muy recomendable. Y con esto cerramos el programa. Muchas gracias a todos por venir. Muchas nos gracias. vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Chao, hasta la próxima. La tertulia de la inteligencia artificial.